No creerás cómo un bebé casi derribó a todo un imperio. Madrid, 1661. Detrás de las gruesas puertas de roble de la Cámara de Parto Real, algo ha salido terriblemente mal. La reina grita. El incienso nubla el aire. Los sirvientes pasan los pasillos con caras pálidas y manos temblorosas. Entonces, silencia. Una partera emerge. Sus manos están empapadas en sangre. Sus ojos son anchos con algo que no se atreve a decir. Ella no sonríe. Ella no anuncia un príncipe. Ella apenas habla en absoluto. Solo un susurro. No tiene razón. Dentro, la reina de España yace inconsciente. Y a su lado, envuelto en seda y reverencia, es su hijo, el futuro rey de España. Charles. A primera vista, algo está mal. Su cuerpo está flácido. Su mandíbula encadena hacia adelante. Su lengua es demasiado grande. No puede amamantar. Él no llora. No se mueve. Y sin embargo, la corte se inclina. Los nobles aplauden. Porque él es real. Porque es un Habsburgo. Pero debajo del oro y la ceremonia, todos pueden ver la verdad. Este niño no es una bendición. Es una advertencia. Siglos de primos matrices, de reyes que se casan con sobrinas, de líneas de sangre enredadas en nudos, todo termina aquí. Él no es solo el siguiente en la fila. Él es el costo. Un cuerpo roto envuelto en terciopelo. Una corona nacida maldita. Y aún así, todos fingirán. Pero, ¿cómo llegó a esto? Como una de las dinastías más poderosas de Europa creó un rey que apenas podía sobrevivir, y mucho menos gobernar. Para entender a Charles, debes entender la obsesión que lo hizo. Los Habsburgs no solo protegieron su trono, sino que protegieron su sangre. Durante siglos, creían que el poder provenía de la pureza. Entonces se negaron a casarse con extraños. En cambio, se casaron entre sí. Primos a primos. Tíos a las sobrinas. Generación tras generación. Y mientras las coronas brillaron, la sangre se volvió oscura. Esto no era solo política, sino un ritual. Un colapso lento y tranquilo disfrazado de tradición real. Lo llamaron preservar la línea. Pero lo que realmente estaban haciendo fue destruirlo. Desde el primer aliento que no tomó, algo estaba mal. Charles no pudo amamantar. No podía llorar. Su cuerpo, suave e insensible, se quedaba quieto en los brazos destinados a acunar a un futuro rey. Su mandíbula estaba rígida, sobresaliendo de antivisión. Su lengua llenó su boca como si no perteneciera allí. Sus extremidades colgaban cojeras. Las parteras intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Los médicos de la corte insistieron en que era un poco débil. Ese tiempo lo fortalecería, que los niños divinos a menudo venían al mundo tranquilo. Pero el tiempo no ayudó. Charles no podía engancharse. No podía alimentarse. La leche cortó la barbilla mientras las enfermeras lo intentaban todo. Se amordazó con tela suave, ahogado en el caldo. Los días se convirtieron en semanas, y aún así, apenas se movió. Sin embargo, el tribunal se negó a ver que estaba frente a ellos. Los nobles asintieron y sonrieron. Los asesores del rey hablaron de milagros. Algunos incluso llamaron a su silencio elegante. Una señal de pensamiento profundo, no una enfermedad profunda. Se colocaron joyas alrededor de su cuello. Fue cubierto en encaje fino, apoyado como un príncipe sano. Pero ninguna cantidad de seda podría disfrazar la verdad. Este no fue un comienzo lento. Este era un cuerpo que ya se rompía. Y en los grandes pasillos del palacio, donde las apariencias eran todo, tomaron una decisión. No enfrentarían la verdad. Lo decorarían. Mira sus retratos. Joana de Austria, uno de los antepasados de Charles, era la hija de tantas líneas de sangre superpuestas. Su árbol genealógico se parecía más a un círculo. Su rostro estaba familiarizado, demasiado familiar. Cada mandíbula pintada, cada mirada, un eco del último. Un salón de espejos que nadie podía escapar. Y luego está la mandíbula. La infame mandíbula de los Habsburgo. Enorme, deforme, transmitido como una maldición. Una mandíbula tan grande, algunos no podían comer. Una lengua tan hinchada, apenas podían hablar. Detrás de la seda y las joyas, las señales estaban en todas partes. Epilepsia, infertilidad, locura. Pero nadie dijo una palabra.
porque decir la verdad significaría enfrentar la aterradora idea de que la dinastía misma estaba rompiendo. Cuando nació Charles, la endogamia era tan severa que algunos de los Habsburgo eran más genéticamente similares que los hermanos. La sangre real que adoraban se había vuelto tóxica. Y Charles fue el resultado final. A medida que Charles creció, los retrasos se volvieron imposibles de ignorar. No caminó hasta que tenía casi 5 años. Cuando lo hizo, era más un bamboleo que un paso, inestable, descoordinado, como un títere que faltaba cuerdas. No podía hablar claramente. Las palabras simples tardaron años en formarse. Se sentaría durante horas, rastreando el mismo patrón en su bata, mirando a la luz de las velas parpadeando como si hablara un idioma que solo podía escuchar. Cuando se abordó, a menudo no respondió. Cuando se corrigió, hizo pucheros como un niño la mitad de su edad. A las puertas cerradas, sus tutores se ahogaron de frustración. Susurraron de desesperanza. De un niño que no pudo concentrarse. No podía recordar. No pudo seguir un solo hilo de pensamiento. Él babeaba constantemente, su barbilla siempre húmeda. Los sirvientes llevaban telas a donde quiera que fuera. Hubo episodios, repentinas explosiones de ira. Él le abofeteaba a los que se acercaban a él. Ir con su propia ropa, mastice las esquinas de los muebles como un animal inquieto. Un embajador escribió: «Parece menos como un niño, y más como algo conservado por accidente». Pero fuera de las paredes del palacio, se contó una historia diferente. Cuando apareció en público, Charles estaba vestido con oro bordado. Fue levantado en tronos, colocado en carruajes reales, rodeado por la ilusión de la majestad. Lo llamaron reflexivo, misterioso, incluso santo. La verdad, no importaba. Lo que importaba era la actuación. Porque admitir que su rey no podía gobernar era admitir que España misma se estaba desmoronando. Y nadie estaba listo para eso. Entonces aplaudieron. Ellos sonrearon. Y mintieron. Cada mañana comenzó de la misma manera. Charles fue sacado de su cama, bañado, en polvo y vestido con terciopelo. Los sirvientes peinaron el pequeño cabello que le quedaba. Aprendieron medallas en su pecho y ajustaron la corona en su cabeza temblorosa. No habló. Apenas se movió. Pero aún así, lo prepararon como una reliquia. Un objeto sagrado para ser mostrado, no cuestionado. Fue llevado a Granollers, colocado ante los ministros y colocados para retratos que le dijeron una mentira cuidadosamente elaborada. Los artistas suavizaron sus rasgos, enderezaron su columna, pintada sobre la verdad. En sus imágenes, Charles parecía regal, compuesto, alerta, incluso comandante. Pero los enviados extranjeros que lo vieron en persona quedaron atónitos. Un diplomático francés escribió en casa: «No sé qué me horroriza más, el rey, o cómo fingen que está bien». En la corte, todos jugaron. Cada mirada en blanco se llamaba contemplación. Cada murmullo incoherente etiquetado sabiduría. Si no respondió en absoluto, simplemente asintieron, diciendo que el rey estaba meditando en asuntos de gran importancia. La ilusión fue todo. El sistema dependía de ello. Los ministros se inclinaron, los sacerdotes rezaron y nobles aplaudieron, no por el hombre, sino por la imagen del hombre. Incluso Hester sabía la verdad, aunque pocos se atrevieron a hablarla. Un tribunal enano, durante una actuación, se deslizó y dijo en voz alta lo que otros solo susurraron: «Este es un reino gobernado por un cadáver». Por la mañana, él se había ido. A medida que la ilusión se hizo más difícil de mantener, el palacio se volvió hacia adentro y más oscuro. Los ministros, una vez leales al trono, ahora se arañaban el uno al otro para el control. Detrás de cada cortina había un esquema susurrado. Detrás de cada oración, un movimiento político. Nadie confiaba en nadie. Todos querían acceso, no a Charles, sino al poder detrás de él. Ese poder era la reina Mariana. Su madre gobernó en su nombre, su mano detrás de cada decreto, su voz guiando cada decisión. Ella controló quién vio a Charles, quién habló con él, a quién se le permitió escuchar los fragmentos confusos de sus pensamientos. Detrás del velo de la maternidad, manejó la autoridad absoluta. Charles ya no era un rey. Era un escudo, frágil, silencioso y cada vez más roto. Y cuando el tribunal ya no podía explicar su condición con la medicina, recurrieron a algo mayor.
Susurros de maldiciones resonaron a través de los pasillos de mármol. Los sacerdotes afirmaron que el rey estaba hechizado, que sus aflicciones eran castigo por los pecados ancestrales, que las fuerzas oscuras se habían arraigado en las cámaras reales. La ciencia fue descartada. La superstición tomó su lugar. Vertieron agua bendita sobre su cabeza, hierbas quemadas debajo de su cama, cantado en latín durante horas. Algunos incluso afirmaron que el mismo diablo se estaba escondiendo en su habitación. Nadie habló de la genética. Nadie se atrevió a decir la verdad, que Charles no fue maldecido por los espíritus, sino por su árbol genealógico. La negación se había convertido no solo en la tradición, se había convertido en política. Cuando Charles llegó a la edad adulta, la corte se aferró a una esperanza desesperada, el matrimonio. Si pudiera producir un heredero, la dinastía podría sobrevivir. La línea de sangre podría continuar. La ilusión podría contener. Entonces eligieron a Marie-Louise de Orleans, sobrina de Louis XIV de Francia. Ella tenía solo 17 años. Vibrante, esperanzado, aterrorizado. En su noche de bodas, la llevaron al rey como un cordero al altar. Charles yacía esperando, temblor, confundido, inseguro de lo que se esperaba. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda del palacio. Algunos dijeron que lloró. Algunos dijeron que rezó. Otros susurraron que simplemente miró, hasta que los sirvientes fueron convocados para explicar qué hacer. Ningún heredero vino de esa noche, ni de cualquiera que siguiera. Se llamaron a los médicos. Se elaboraron remedios, pociones hechas de perlas trituradas, mosca española y piezas de ciervos en polvo. Los sacerdotes ofrecieron bendiciones. Las parteras estaban listas. Pero no llegó ningún milagro. Charles era incapaz. Su cuerpo no podía crear vida. Marie-Louise se marchitó a su lado. Ella dejó de sonreír. Dejó de comer. Y a los 26 años, ella estaba muerta. El tribunal lo llamó un bloqueo intestinal. Pero todos sabían la verdad. Fue desesperado. En su funeral, Charles se derrumbó de dolor. Se arrancó el pelo. Rogó que duerma junto a su cuerpo. Susurró que ella volvería. Pero ella no. En cuestión de meses, comenzó la búsqueda de una segunda esposa. Esta vez, María Anna de Neuburg, alemana, de carácter fuerte, elegido no para el encanto, sino por el largo historial de hijos de su familia. Pero ni siquiera su sangre podría arreglar lo que ya había sido arruinado. Ningún heredero vino. Solo más silencio. Más ceremonia. Más pudrición. Charles, una vez frágil, ahora se detuvo ante sus ojos. Y el peso de un imperio moribundo se presionó más pesado en un cuerpo que apenas podía sostenerse. Cuando Charles entró en sus 30 años, cualquier fuerza que una vez lo hubiera mantenido junto se había ido. Sus dientes se aflojaron y se cayeron uno por uno. Su cabello salió en grupos. Su piel se volvió cera y amarilla, estirada delgada sobre los huesos que se negaron a endurecerse. Sus piernas se hincharon grotescamente. No podía digerir la comida. Lo que pasó a través del salió negro como alquitrán, lleno de sangre. Estaba alimentado con cuchara cada comida. Vestido y desnudo como una muñeca. Llevado de una habitación a otra. Ya no podía subir escaleras, ya no hablar en oraciones completas. Cuando habló, no era sin sentido. Fragmentos de memoria, destellos de latín, nombres de personas que habían muerto hace años. No reconoció a los amigos. A veces, ni siquiera él mismo. Habló con las esquinas, susurró a sillas vacías. No se rió de nada. Lloró sin razón. Ya no estaba gobernando un reino, sobrevivía a uno. El tribunal, desesperado por explicación, la medicina abandonada por completo. Los médicos fueron reemplazados por monjes y místicos. Los exorcistas fueron llamados para expulsar a los demonios. Lo despojaron desnudo, vertieron agua bendita sobre su marco flácido y cantaron durante la noche. Examinaron su ropa de cama. Hierbas quemadas. Busqué en su cama objetos malditos. Le dijeron que había sido hechizado por enemigos. Algunos culparon a las brujas. Otros culparon a los fantasmas. Un sacerdote incluso afirmó que un hechicero árabe lo había envenenado años antes. Pero nadie, ni un solo alma, se atrevió a mencionar lo que todos sabían. Este no era el trabajo de la magia oscura. Fue el producto final de la endogamia.
Una línea de sangre tan retorcida que se había derrumbado sobre sí misma. Charles no fue maldito. Él era la maldición. El último parpadeo de una dinastía devorada por su propia vanidad. Y aún así, se negaron a mirar hacia otro lado. Por ahora, todos sabían cómo terminaría esto. Simplemente no sabían cuándo. Charles no tenía heredero. Ningún niño para llevar a cabo la dinastía. Ningún hermano para heredar la corona. Solo un cuerpo desmoronado. Un trono podrido y un silencio que se hizo más fuerte con cada día que pasa. En toda Europa, los reinos observaron. Francia rodeó como un lobo. Austria esperó con garras afiladas. Ambos reclamaron derechos de sangre a la corona española. Ambos estaban preparados para luchar por ello. Todos sabían, en el momento en que murió Charles, habría guerra. Dentro del palacio, los últimos días se prolongaron como una exhalación prolongada. Su piel se hundió, sus órganos fallaron, su mente entró y salió como una vela que quedó demasiado tiempo en el viento. Y aún así, lo vistieron. Aún así, lo llamaron Majestad. La corte se aferró a él, no por amor, pero porque sin él, el imperio se fracturaba. Era demasiado débil para firmar documentos, demasiado confundido para hablar con claridad. Su voluntad, la decisión final que determinaría quién gobernaría a continuación, fue escrita, reescrita y manipulada por las manos que lo rodean. Courtier susurró. Los sacerdotes interferían. Los agentes extranjeros sobornaron a quien pudieran alcanzar. No había plan. Solo pánico. Y más allá de las paredes del palacio, España tembló. La hambruna había aparecido. El tesoro estaba sangrando. Las colonias estaban inquietas. El imperio se había convertido en un esqueleto unido por el ritual, la superstición y el aliento de un hombre demasiado frágil para caminar, y demasiado importante para dejar morir. Pero la muerte, ahora, era solo cuestión de tiempo. Y cuando llegó, todo el mundo cambiaría. Terminó como siempre había sido, en silencio, dolorosamente y rodeado de negación. Charles yacía debajo de las pesadas sábanas de terciopelo, en la cámara real oscura, el aire lleno de incienso y oraciones susurradas. Los sacerdotes lo rodearon, agarrando reliquias, cantando por un alma que ya se fue a mitad de camino. Sus labios se movieron, pero solo salieron sin sentido. Fragmentos de infancia, latín roto, nombres de parientes muertos. Tenía 38 años, pero miró 2 veces su edad. Y cuando el aliento final dejó su cuerpo, no hubo un gran grito. No hay últimas palabras reales. Sin señales del cielo. Solo silencio. Inclinaron la cabeza como si fuera una actuación ensayada. Porque lo era. Luego vino la autopsia. Incluso los médicos de palacio, endurecidos por años de horror silencioso, fueron sacudidos. Su corazón era negro. Sus pulmones llenos de fluido. Sus intestinos, gangrenoso. Sus testículos se habían marchitado y decaído. Su sangre era gruesa, como el aceite. Su cuerpo, apenas 100 libras, había sido mantenido vivo más por un ritual que por la vida. No había niño que lo enterrara. No es heredero para llorarlo. Solo una corona. Y una pregunta que nadie podría responder. ¿Qué ahora? En cuestión de días, Francia y Austria se mudaron. Se levantaron ejércitos. Se hicieron reclamos. Bordes cambió. Y comenzó la Guerra de la Sucesión Española. Un conflicto brutal que quemaría en Europa, matando a cientos de miles y dejando al imperio que Charles había gobernado solo en nombre, destrozado. Pero el propio Charles no dejó victorias. Sin gloria. Sin legado. Porque Charles no era un rey fallido. Él era el precio. El aliento final de una dinastía que había elegido sangre sobre la sabiduría. Poder sobre la verdad. E ilusión sobre la supervivencia. Y cuando esa ilusión finalmente murió, no colapsó con furia. Simplemente se pudrió y cayó.